Estás escuchando el podcast de los sistemas de gestión. El podcast de los sistemas de gestión. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación, relatados desde un punto de vista menos técnico y como nunca nadie te lo ha contado. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos y escuchándonos en esta ocasión. Mi nombre es Eduardo Rondero y tengo el gusto de ser su anfitrión para este nuevo episodio del podcast, donde traemos un tema que sabemos que es muy interesante para ustedes. Ya los expertos están sentados en la mesa de los auditados con toda la experiencia para que obviamente puedan resolver todas sus dudas al respecto en referencia a este tema que sabemos que obviamente será de su interés. Y les recordamos que tenemos y que revisen nuestro contenido que hemos preparado para ustedes en nuestras diferentes plataformas. Entonces, ¿les parece bien si damos inicio? Nos vamos a poner en contexto. El certificado de un sistema de gestión, una vez que es emitido, tiene una vigencia establecida que puede ser por un periodo de 1 año a 3 años. Pero independientemente de esto, la organización que te tiene que asegurar que el estatus de su certificación siga como activo y que éste no se encuentre suspendido o cancelado. Por estas razones se pueden presentar los siguientes cuestionamientos al respecto. ¿Qué significa que mi certificado esté vigente y activo? ¿Qué es una suspensión de un certificado en un sistema de gestión? ¿Qué significa que mi certificado se encuentre cancelado? ¿Qué opciones puedo hacer para regularizar el estatus de mi certificado si se encuentra suspendido o cancelado? Para esto, para dar respuestas y sobre todo establecer conclusiones y llegar directamente a compartir experiencias, tenemos ya a nuestros invitados y tenemos para ustedes el tema que es ¿mi certificado está suspendido o cancelado? ¿Qué significa esto? Y obviamente estoy muy bien acompañado este día. Se encuentra conmigo 2 expertos en referencia a lo que es los estatus de certificación, ya que tienen mucha experiencia en referencia a la decisión y toma ya de la certificación como tal. Se encuentra conmigo Fernanda Montero, que su puesto es Senior A de Inocuidad. Muchas gracias por estar aquí, Fernanda. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Muchísimas gracias. Y Carlos Orozco, que es auditor multistándar. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo están, Fernanda? Muchas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, obviamente, por el espacio y el tiempo, sobre todo para poder grabar y para traer aquí respuestas y experiencias en referencia a un tema muy, muy interesante, sobre todo porque muchos de nuestros clientes y sobre todo aquellos que también tienen certificaciones dicen, oye, mi certificado está activo, ¿qué pasa si se suspende? Y sobre todo pudieran tener este tipo de dudas. Pero sobre todo antes de iniciar con la plática, me gustaría que se pudieran presentar para que nos escucha pues puedan empezarlos a conocer. Fernanda, ¿nos podrías hablar en referencia a tus años de experiencia? ¿Cuáles son los estándares que manejas? Claro que sí, Eduardo. Bueno, yo estoy en la parte de inocuidad de alimentos. Esto se trata de pues todas las empresas relacionadas a la manufactura de alimentos. Nosotros revisamos los esquemas de FSC, SQF, ISO 22000 y algunos otros de cumplimiento únicamente, como son HACCP y Global Markets. Yo soy la encargada de estar revisando los paquetes de auditoría, todos los reportes, dar los vetos de certificación y básicamente lo que yo llevo es el esquema SQF, es en el que soy experta y en el que más realizo vetos de certificado. Ok, perfecto. Pues ustedes ya escucharon a Fernanda. Ella toma la decisión de certificación también como parte de participación en referencia al comité. Entonces sabemos que sabes mucho en referencia a estos estatus de certificado cuando se tienen que emitir. Y Carlos, ¿nos podrías dar directamente tu presentación? Sí, de acuerdo. De mi parte, pues también como Fernanda lo menciona, estaba en la parte de la mesa de calidad, prácticamente las mismas actividades que lleva de inocuidad. Era parte de la coordinación, parte del comité también para la toma de decisiones. Actualmente se acaba de culminar un periodo de transición por el cual ahorita estoy de tiempo completo como auditor. Perfecto. Entonces también, Carlos, pues tú también participabas en esta parte administrativa y eras también parte del comité directamente para poder emitir el certificado. Pues bueno, ya escucharon directamente la presentación de nuestros invitados. Entonces, pues les parece bien que iniciemos y sobre todo para que pues tengamos esta plática y sobre todo quien nos escucha pues directamente pues pueda conocer a esa parte de vigente, cancelado, suspendido o si hay algún otro estatus. ¿Les parece bien? Si nos ponemos directamente ya en contexto, pues vamos a la siguiente etapa. Te invitamos a que seas parte de la mesa de los auditores y participes en nuestro siguiente capítulo. Alcance de certificación y alcance de un sistema de gestión. ¿Cuál es la diferencia? Mándanos tus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, ahora X, Instagram y LinkedIn. Que nos cuenten los expertos. Pues la primera pregunta sería, ¿cuándo se emite un certificado en un sistema de gestión? Es decir, cuando se va a emitir como tal, ¿cuál es la información general que este contiene y cuál es la vigencia de este certificado? Muy bien, pues en este caso es muy importante mencionar cuál es la referencia para poder estipular todos estos pasos que viene desde la 17021-1
que es lo que nos rige a nosotros como organismos certificadores. Ahora, ¿cuándo se va a emitir un certificado? Una vez que se hayan terminado todas las actividades de la auditoría. Esto quiere decir, si hayamos salido con no conformidades o hayamos salido limpios completamente con la recomendación del equipo auditor. Una vez que el equipo auditor pone todo en documentación, se le envía a la mesa técnica, al comité de certificación que tienen todos los organismos certificadores, los cuales van a validar toda esta información. Y una vez que todo esté completado, proceden a tomar la decisión de certificación para poder hacer esta emisión de un nuevo certificado o de una renovación de certificado. Normalmente la información que contiene este certificado pues es la dirección, el nombre tanto de la organización certificada como del organismo certificador, la fecha inicial de su registro, el ciclo vigente de la organización, cuál es la norma que vamos a certificar, un número, un código de identificación único y su alcance. Regularmente, como bien lo vas a mencionar en un momento, tenemos algunas diferencias entre estándares de inocuidad y estándares ISO, a excepción de ISO 22000. Así que para la mayoría de los ISOs tienen una vigencia de 3 años y en cuestión de agroalimentaria como Primus y Global Gap, una vigencia de 1 año, Lalo. Ok, perfecto. Fer. Bueno, igual para inocuidad es exactamente lo mismo, únicamente tenemos el esquema SQF, que es el que tiene una duración de 1 año, similar a Primus, y todos los demás son de 3 años. Ok, perfecto. Entonces aquí estamos viendo que hay una pequeña diferencia. Puede haber certificaciones de 1 año que pues una vez que se obtiene pues tienes que ir a la recertificación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un certificado tiene una vigencia de 3 años? ¿El certificado es válido por 3 años o se tiene que hacer algo de manera intermitente para mantener vigente este certificado durante ese periodo de tiempo? De acuerdo, sí. Cuando son periodos de 3 años, efectivamente, como lo menciona, su año 1 es, ya sea si es iniciada una etapa 2, cuando se toma la decisión por primera vez, o las actividades de renovación. Sin embargo, aunque a pesar de que se emite un certificado con una vigencia de 3 años, se tienen que hacer actividades de vigilancia. Uh-huh. Estas actividades de vigilancia es para demostrar a través de un muestreo que el sistema se sigue manteniendo de manera eficaz, Uh-huh. para nosotros poder demostrar que el certificado en sí está activo. Se mantiene un sistema para poder demostrar que tenemos esa empresa certificada con el cumplimiento de todos los requisitos de la norma en cuestión. Ok. Exactamente, es muy importante esa palabra que menciona Carlos, el mantenimiento. O sea, es un evento de seguimiento o mantenimiento del sistema donde pues se tiene que evaluar siempre de manera anual, así sea un esquema que dure 1 año o que dure 3 años. Ok, perfecto. Y también, Carlos, ahí tomaste tú un dato muy importante que me pareció primordial que se aclare directamente para la audiencia, que el certificado traía como parte de la información que tiene en el cuerpo una información que quiere decir que es la fecha inicial de registro. ¿Qué quiere decir esto en referencia a la información que nos da ese documento? Esta parte va enfocada específicamente a todas aquellas organizaciones que ya tienen más de un ciclo certificados y es esa fecha que estipula cuál fue la primera vez donde se les emitió un certificado. Esto para poder rastrearlo, tener una trazabilidad desde cuándo tenemos esa empresa certificada. Inclusive, como tú bien lo sabrás, tenemos inclusive empresas que estaban certificadas, por ejemplo, en ISO 98, ISO 2005. Entonces son como todas esas cuestiones para poder rastrear y tener esa trazabilidad de saber cuánto tiempo tiene la organización certificada. Ok. Eso también aparece en los esquemas de inocuidad como parte de lo que pudiera ser la peculiaridad de Global Gap SQF. Así es, aparece en todos los certificados y también tenemos en inocuidad una fecha adicional que sería la de última actualización. Está únicamente para identificar los certificados que tienen como alguna actualización independiente a un evento de certificación o recertificación. Entonces se hace una emisión de certificado por alguna actualización, ya sea de nombre, ya sea cambio de alcance, y se deja la fecha en el certificado para continuar con esta misma trazabilidad de cuándo hubo cambios o no en el certificado. Entonces, ustedes hablaron de trazabilidad. ¿Es posible saber desde cuándo una organización tiene esa certificación? Y para quien obviamente nos está escuchando, pues es importante que ustedes conozcan que pues desde ahí, desde esa información que puede darnos el documento, pues ya podemos tener información en referencia a que si una organización dice, oye, yo llevo 10 años certificado, pues eso se tendrá que ver directamente en su fecha inicial de registro. Es correcto. Es de esa forma, ¿no? Sí. Y como tú hablabas, si hay un cambio, ya se hace por actualización además, hay algunas certificaciones que te van a decir última actualización, que eso pues también te sirve para la trazabilidad.
que pues como parte del proceso que nosotros hacemos como organismo de certificación, pues es importante y sobre todo también para las organizaciones que obviamente trabajan con lo que pudiera ser sus proveedores, sobre todo para saber si el estatus de sus proveedores, porque muchas veces se los solicitan para poder obviamente tenerlos como parte de su lista de proveedores autorizados, pues obviamente también ya puedan ir identificando este tipo de información que también es muy útil para saber esa trazabilidad en referencia al certificado. Es correcto. Pero vamos a ver ahora sí algo en referencia. ¿Qué diferencia hay entre una fecha inicial de certificación, una fecha de decisión de certificado y un periodo de vigencia? Pues bueno, como mencionaba igual mi compañero Carlos, la fecha inicial únicamente hace referencia a la primera vez que el organismo se certificó en ese esquema. Es importante también mencionar que se hace por esquema. Si una organización tenía un certificado en un esquema y quiere transicionar a otro, la fecha inicial se vuelve la del nuevo esquema, no la anterior. Ok. Igual esa fecha pues ya no cambiaría, la única que cambiaría sería la fecha de decisión y el periodo, ya que pues la decisión se hace cada que se da un veto de certificación y el periodo de vigencia sería, como ya habíamos mencionado, dependiendo del esquema, si es anual o si es cada 3 años. Ok. ¿Algún comentario, Carlos? Sí, pues prácticamente todo lo que le impacta específicamente para la fecha de la decisión de certificación, como bien menciona Fernanda, son aquellos todos datos que puedan afectar al certificado, como razón social, domicilio y alcance, que son los 3 factores principales para poder tomar una nueva decisión de certificación. Ok, perfecto. Entonces también cada vez que el comité sesiona y toma una decisión, esa fecha va ligada al certificado como parte del proceso. Es correcto. Y esto le da Exactamente. transparencia y también es información que, pues bueno, se va a poder ver en este documento y que pues puede ser de mucha utilidad para quien obviamente lo está interpretando. Ahora, ¿qué quiere decir que mi certificado se encuentra vigente y activo? Pues de mi parte, mis comentarios son que pueden utilizar ese mismo certificado que la organización te demuestra que permitan hacer sus auditorías, que atienden sus no conformidades, que no tienen adeudos con el organismo certificador. En pocas palabras y en resumen es que el certificado se encuentra de manera correcta. La organización se está manejando bajo los lineamientos del estándar y los contractuales con el organismo certificador. Ok. Exactamente, y pues bueno, también mencionar que los requerimientos de un esquema terminan siendo no únicamente del esquema, sino también de las normativas que nos aplican tanto a nosotros como organismos de certificación como a las acreditadoras que verifican los esquemas. Entonces, para mí que un certificado se encuentre activo es que está en cumplimiento tanto con los requisitos del esquema como con los requisitos normativos y también adicional los contractuales, ya sea uso de logos, ya sea contrato directamente con el organismo de certificación y todo lo que conlleva haberse certificado. Que eso también es muy importante, ¿no? La parte contractual en referencia a un servicio de certificación también es importante. Obviamente ustedes ya nos hablaron en referencia a la auditoría y demás, pero puede haber ahí algún tema de pagos, algún tema de lo que pudiera ser penalizaciones si la organización a lo mejor no comunica adecuadamente algunas cuestiones que pudieran afectar también al estatus de la certificación. Exactamente, pero igual como comentó mi compañero Carlos, en resumen, que un certificado esté activo es que el cliente pueda hacer uso completo de él a conveniencia de cada organización con clientes, proveedores o como ya mencionábamos con las partes interesadas, ¿no? Ok, muy, muy interesante. ¿Y qué otros estatus puede tener un certificado en un sistema de gestión aparte de lo que es el vigente y activo? Muy bien, entonces en este caso tenemos 4 diferentes tipos de estatus. Uh-huh. El primero es la suspensión como tal, el segundo es una cancelación, el tercero es retirado, estatus de retirado y por último expirado, Lalo. Ok. Eso también pasa con la parte de inocuidad, es decir, tanto todos los ISOs como algunos esquemas ya más específicos tienen estos tipos de estatus. ¿Qué quiere decir que un certificado esté suspendido? Pues bueno, cuando un certificado está suspendido significa que está temporalmente fuera del uso, o sea, el cliente no puede hacer uso de la certificación y de todo lo que vimos que conlleva, ya sea logos, ya sea menciones a proveedores de que ellos están certificados, ya que el certificado se podría decir que está como en pausa. Ok, esto puede pasar, es común que pase, es decir, hay organizaciones que a lo mejor tienen un certificado por 3 años y no presentan su seguimiento anual y esto los lleva a un estatus como de suspensión y puede decir, oye, mira, mi certificado sigue vigente, pero como tal, pues sabemos que no. ¿Es así? Es correcto. En este caso también es importante, qué bueno que lo mencionas, Lalo, porque también lo estipula lo que nos rige a nosotros. Tenemos que publicar ese estatus del certificado. Y también es importante, no se tiene que publicar el motivo como tal, sin embargo, sí tiene que aparecer el estatus del certificado si está suspendido, está cancelado.
En esta parte en específico es importante mencionar como estas diferencias de los estatus. Suspendido, pues también entran otras cuestiones como infracciones graves o incumplimientos al sistema o a la norma en específico, como bien lo mencionabas, que la organización no te permita hacer esas vigilancias que mencionábamos anteriormente. Inclusive la suspensión puede ser voluntaria también, que el cliente decida o nos pida a nosotros como organismo certificador suspender su certificación, que pueden ser pues temas también, lo más normal son temas económicos cuando nos piden una suspensión interna. Y por último, esta parte del cancelado, pues también puede ser por temas bueno, vamos a entrar en materia en un segundo, ¿verdad? Sí, no, pero precisamente, ¿cuál es la diferencia entre suspendido y cancelado? Tú ya lo estabas tocando. Ya vimos que suspendido es como un estatus de pausa, que bien lo dijo Fer, pero ahí todavía no se pierde la certificación. ¿Pero qué pasa con una cancelación? Esa cancelación específicamente, pues ya es como no resolver el motivo que originó la suspensión. Es lo más normal que pasa en las organizaciones. Los otros dos estatus, que sería lo de la expiración, es cuando una organización pues de plano ya no decide continuar con la certificación, no renueva un contrato y eso pues literalmente se expira el certificado como tal. Y por último, que es el tema de retirado, es cuando la organización incumple algo muy grave, ya sea algo legal, un tema contractual con Global Standards o una situación muy grave referente a su giro o referente a sus actividades, donde Global Standards en este caso determina una decisión de retirarles ese certificado. Pero no solamente Global Standard, sino como tú dices, nos referimos siempre nosotros manejamos conforme a normas y el retiro de un certificado lo puede hacer como una alternativa que tenemos en los procesos cualquier organismo de certificación. Pero vayamos otra vez a la parte de cancelación. ¿Qué quiere decir que un certificado esté cancelado o esto qué significa para una organización que está presentando este documento como, por ejemplo, una parte interesada? Bueno, Eduardo, cuando un certificado se encuentra cancelado, significa que definitivamente la organización ya no se encuentra regida bajo ese sistema de gestión o que ya no se encuentra como avalada por un organismo de certificación a decir que llevan ese sistema de gestión en cierto esquema. Entonces, pues aquí se romperían acuerdos contractuales en este caso y si si la organización decide mostrar su certificado, pues estaría obviamente atentando contra el contrato que tenían con el organismo de certificación. De igual forma, cuando está cancelado, existen algunas situaciones. ¿Estatus o condiciones? Condiciones, Ajá. se podría decir, de ciertos esquemas, como lo es SQF, que no permite que posterior a la cancelación el organismo se vuelva a certificar dentro de 12 meses, a partir de ya sea cancelación, retiro o expiración. Ok, entonces la cancelación es como la peor consecuencia que pudiera tener un certificado, es decir, es como una tarjeta de crédito, deja de funcionar una vez que la fecha llega a su límite y podríamos tener alguna repercusión, como en el caso que tú hablas de SQF, que no permite ni siquiera recuperar la certificación, es decir, no puedes ir a una auditoría inicial, sino que por un periodo de 12 meses estarías ya fuera de tener el alcance de esa certificación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si una organización tiene una cancelación? ¿Cómo recupera ese certificado? ¿Lo puede recuperar? ¿Ya la trazabilidad se pierde o tiene que ir a un evento inicial? Ok, pues en caso de los ISOs, pues la respuesta es muy breve, no se puede. Ya una vez que está cancelado, la verdad, lamentablemente no se puede restaurar, no se puede reactivar esa certificación. Entonces, la respuesta es muy sencilla, no se puede una vez que está cancelado y tienen que volver a iniciar un proceso de certificación, lo que normalmente conlleva una etapa 1 y una etapa 2 para tomar una nueva decisión. Ok, y esto es importante, sobre todo para, obviamente, el público. Pues esto es así, tal cual, y yo siempre les hago la referencia como una tarjeta de crédito. Cuando tu tarjeta de crédito está cancelada, no puedes y ni puedes directamente emitir una transacción. Lo mismo pasa con un certificado y hay que iniciar nuevamente el proceso. Pero ¿qué pasa con la suspensión? Es decir, yo tengo mi certificado vigente puede pasar a una cancelación o un primer estatus podría ser una suspensión. ¿Y cómo puedo sacar de ese estatus de suspensión mi certificación? Pues bueno, Eduardo, esto depende mucho del motivo de la suspensión. Normalmente, si es así como comentas, la suspensión es el primer escalón para pasar a la cancelación. Pocos son los casos en los que es una cancelación directa, igual ahorita podemos hablar más al respecto, pero cuando un certificado está suspendido, se tienen regularmente 6 meses para que el cliente pueda salir de ese estatus. Ya dependería, te comento, de la situación por la que está suspendido. Ok.
Y esos 6 meses, ¿qué quiere decir que hay que regularizarlo? ¿Qué tiene que hacer el cliente como para sacarlo de ese estatus? ¿Qué se tiene que hacer en ese periodo? ¿Esperar? ¿Se tiene que presentar alguna auditoría, una revisión? Ok, en este caso, pues también todos los organismos certificadores deben de tener un procedimiento al respecto. Entonces, como menciona Fernanda, también depende mucho la gravedad que originó la suspensión. En dado caso, si lo vemos de manera muy lógica, pues simplemente es abordar cuáles son esos motivos de la suspensión para poder quitarte ese estatus como tal. Sin embargo, poniendo un ejemplo como de ISO 45, que bien lo sabrás, hay temas como muy específicos del enfoque de cada uno de los estándares. Entonces, ¿qué pasa si el enfoque de seguridad de salud ocupacional en una organización, pues hay un accidente grave o una persona fallece, que tocamos madera todos, pero en ese caso inmediatamente se tiene que mandar a suspensión el certificado por el enfoque que tiene, por lo que certifica, y se procede a válgame la redundancia, un procedimiento de investigación donde vamos a tener que validar si ese accidente grave fue por temas de la organización, por falta de controles, porque no habían analizado bien alguna situación y por eso fue que pasara el accidente, o los controles estaban de manera adecuada y fue una negligencia directa de tal vez un trabajador. Una vez que se culmina esa investigación, podemos tomar una nueva decisión si ponemos el estatus en activo o si tajantemente podemos retirar el certificado o mantenerlo en suspensión mientras se le delegan algunas actividades a la organización para poder solventar esta situación. Ok. Eso es importante. Si el periodo de suspensión pasa, que es regularmente estos 6 meses, o a través de una investigación como tal se obtiene que pues seguirá suspendido y llegan esos 6 meses, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es lo que seguiría para el certificado? ¿Se pierde? ¿Necesitas hacer una auditoría? Sí, bueno, en caso de que no se haya cumplido con ninguno de los pasos a seguir en el procedimiento de suspensión, el día que se cumplen los 6 meses, ese día se tiene que enviar por parte del organismo de certificación la carta de retiro del certificado. Ok, interesante. Y es muy común que las organizaciones se acerquen a ustedes y sobre todo le hagan preguntas, oye, ¿cuál es el estatus de mi certificado? ¿O hay ocasiones donde incluso las organizaciones desconozcan que su certificado no estaba vigente? Sí, muchas veces nos preguntan sobre todo, no tanto que desconocían como en qué estatus estaban, sin embargo, sí es muy común o muy frecuente la pregunta de ¿dónde puedo ver el estatus de mi certificado? Entonces existen algunas herramientas, por ejemplo, pues en la página de nosotros, pues pueden verificar todos los estatus de nuestros certificados. Sin embargo, existe otra herramienta que es la página de la IAF, donde tienen una base de datos y cada mes nuestro equipo está subiendo todos esos estatus de los certificados para que tenga también esa trazabilidad internacional y prácticamente de cualquier lado del mundo puedan ver el estatus de las organizaciones que quieren establecer una relación comercial. Aparte de nuestra página, que es obviamente una parte de nuestra responsabilidad, dar a conocer quién está, obviamente las organizaciones que trabajan con nosotros, el estatus que tienen. ¿Hay algún otro documento, y la IAF, hay alguna otra página que te dé información en referencia a otros esquemas y estatus de certificados? Sí, bueno, en el caso de inocuidad, para el esquema de FCC y para SQF, ambos tienen sus plataformas con sus registros públicos y ahí tal cual puedes revisar que un cliente esté certificado o no, o en qué estatus se encuentra. Pero igual como comentábamos anteriormente, no te van a dar la razón o el motivo de suspensión o cancelación, únicamente te van a dar el estatus. Y pues igual nosotros como organismos de certificación, además de recibir de repente preguntas de los clientes en referencia al estatus de sus certificados, recibimos preguntas también por parte de los proveedores. Y eso es completamente legal y igual nosotros tenemos la responsabilidad de responder correctamente y de decirles, este certificado del que me estás preguntando se encuentra activo, suspendido o cancelado. Y eso es importante, qué bueno que tocas ese punto. Nosotros no vamos a dar información en referencia a qué pasó en la auditoría, a datos de la organización, sino solamente el estatus, es decir, como el semáforo de lo que sería el certificado para que pues obviamente ustedes tengan tranquilidad. Toda esa información que se pueda pedir incluso por proveeduría, no podemos, hay contratos de confidencialidad bien establecidos, solamente como responsabilidad de un organismo de certificación es dar el estatus del certificado. Exactamente igual, como comentas, tenemos el contrato de confidencialidad y siempre damos la respuesta a los proveedores, pero igual se les informa a los clientes que tal proveedor acaba de preguntar su estatus y se le informó la realidad que el estatus estaba en
Sí, suspendido, cancelado. Y sobre todo porque el certificado es un documento que habla y eso lo importante es que invitamos a todos a que pues en realidad si ustedes ya tienen un certificado o tienen acceso a un certificado de una organización que obviamente ya ha pasado por este proceso, pues vean toda la información que está ahí y encontrarán esto que hemos platicado. Porque pues ahí puedes darte cuenta desde cuándo la organización está certificada, si está activo, si no está activo. A lo mejor eso no es tan real ahí en función de su fecha de vigencia, pero existen los mecanismos para poder obviamente tener esta información y sobre todo pues obviamente lo que siempre se busca como parte de un proceso de certificación es que este documento pues sea tal cual el que informa a las partes interesadas. Ahora, tú hablabas de que pues muchas veces los clientes pues te buscan y principalmente proveedores, mejor dicho, de organizaciones que están certificadas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si te dicen, oye, quisiera saber las no conformidades y demás? No van a tener acceso a ello. Y tú hablabas de que, pues ahí, pues le decimos directamente a la organización, oye, si tú quieres algo, directamente la organización que está certificada es la que te puede proveer la información. Exactamente. Igual también llegamos a tener casos en los que nos piden incluso el reporte de auditoría con toda la información. En estos casos se le pregunta primero al cliente si ellos quieren enviárselos, si quieren que nosotros se los enviemos o si totalmente no quieren que demos información y ya directamente ellos deciden si nosotros le pasamos a sus proveedores esa información o no. Sí, y lo más recomendable sobre todo es que toda información que pidan sus proveedores en caso de que sean una organización que está certificada provenga de ustedes. Nosotros solamente daremos el estatus como organismo de certificación, pero el acuerdo de si yo te paso el reporte, toda la información correspondiente a si hubo o no hubo no conformidades, eso ya quedará como parte de la información que ustedes decidirán cómo hacerla. Nosotros nos vemos limitados al respecto. Exactamente. Igual también tenemos nosotros algunos contactos como activos en nuestra página de cada cliente y si llega un trabajador de ese mismo cliente pero no es uno de nuestros contactos, tampoco le podemos dar información. Es decir, aunque pertenezcas a la misma organización, hay controles en referencia a saber lo referente a su certificado que solamente a las personas que están autorizadas es a quien se le dará, incluso siendo de la misma organización como tal. Exactamente, porque al final tiene información delicada, incluso nombres de documentación o partes, extractos de los documentos del cliente que obviamente no pueden ser vistos por cualquier persona. Así es. Y bueno, ahora, en referencia a cuando ya las organizaciones tienen su certificado, ¿qué beneficios pueden tener estas organizaciones que están certificadas y con un certificado vigente? ¿Pueden hacer uso de logos? ¿Pueden hacer uso de otra información que también venga en el certificado? Es correcto. Pues yo creo que el primer factor de tener una certificación es poder mejorar tu infraestructura, mejorar tus procesos, etcétera. Prestigio claramente te da tener una certificación. Y sí, efectivamente puedes utilizar el logo de certificación. Claramente va a haber reglas que las van a estar rigiendo. Específicamente para algunos estándares, seguramente inocuidad va a ser algo muy parecido. Por ejemplo, Global Gap y Primus que te estipulan inclusive para la organización que se va a certificar un acuerdo de sublicencia y el uso de la marca de certificación donde el propio dueño del esquema ya le está poniendo como las reglas de cómo puedes utilizar el logo, en qué lo puedes poner, en qué no lo puedes poner y las consecuencias de no hacerlo de manera adecuada. Ok. ¿Lo mismo pasa para otros estándares? Exactamente, incluso en inocuidad tenemos varios esquemas que tienen el uso de logos como un requisito dentro del esquema y es revisado y si se hace mal uso se puede tal cual poner una no conformidad en ese caso. Igual también tenemos el caso de SQF que tienen un logo específico para el producto, que también se hace un acuerdo contractual diferente y ya se evalúa un checklist diferente y se puede hacer uso de ese logo. O también Global Standards tiene directamente un contrato de uso del logo HACCP para los esquemas que lo abarquen y de igual forma se puede llenar como esa solicitud y hacer uso de ese logo. Y sobre todo para aquí aclarar algunas cuestiones, es decir, una vez que las organizaciones están certificadas y quieren hacer el uso del logo, va a depender del estándar. Por ejemplo, las normas ISO no permiten que tú hagas el uso del logo de ISO, es decir, ISO es una marca registrada. Correcto. No puedes copiar el logo de ISO. Puedes darte una alternativa de que tú crees un logo completamente nuevo, pero así el ISO con el globito en la parte de atrás, con las letras y los caracteres que tiene ISO, pues eso no lo puedes utilizar. Puedes tener una alternativa. Habrá algunos esquemas que te permitan, como tú hablaste, que es el SQF, que vaya en el producto. ISO no te lo permite. Es decir, no puede ir en el producto directamente. Es correcto. Entonces ahí se firman otro contrato que es diferente al de la certificación, sino que es un contrato para uso de logos. Y precisamente quise tocar este tema porque ¿qué pasa si como organización yo estoy haciendo el uso del logo y mi certificado entra a suspensión y a cancelación? ¿Qué consecuencias tiene esto?
¿qué debe de hacer la organización que usa el logo cuando su certificado no está como vigente y activo? Muy bien, en este caso, cuando comité entra, se manda esta carta donde se estipulan todas las reglas que van a estar como muy claras en el aspecto de no puedes usar el logo de certificación porque estás en un estatus irregular, estás suspendido. En dado caso de que se vaya en una situación, ¿qué consecuencias puede ser cuando siguen o persisten con el uso de logos cuando un estatus está irregular? Uh-huh. Inclusive ya pueden entrar temas legales, contractuales. ¿Por qué? Porque están utilizando un logo del cual ya no es un sistema certificado. Entonces, en dado caso de que en ese periodo donde el certificado está de manera irregular, puede pasar algo más porque el sistema no está funcionando. Entonces, pueden vincular al organismo certificador con una situación grave o una irregularidad ante un ente legal del país. Ok. ¿Algún comentario, Fer? Sí, igual a lo que una organización tenía derecho cuando tenía su certificado activo era tanto al uso de logos como al uso tal cual del certificado, ya sea en página web o expuesto dentro de la instalación, y también a la mención de la certificación, ya sea la mención a proveedores o una mención también hemos visto en sus páginas web, como mencionando que están certificados en este esquema, y todo eso debe eliminarse. Como tal, si nosotros encontramos ese uso o esa mención en sus páginas y ya no tienen su certificado, también entraría en este incumplimiento legal y tienen que eliminarlo. O en este caso, nosotros también podemos solicitar planes de transición, porque sabemos que de pronto tienen material impreso, que tienen pintados los logos, entonces se da un periodo de ciertos meses dependiendo de qué tiempo uso de razonable, logos. Exactamente. No es de que te doy un periodo de 3 años y aunque tenga 50,000 kilos de material, si mi certificado no está vigente no lo puedo hacer. Exactamente, se hace una evaluación previa de cómo se estaba utilizando ese logo y qué tanto se tardarían en eliminarlo. Y de hecho, pues aquí indirectamente tenemos la respuesta. Por eso también se hace un contrato cuando las organizaciones deciden hacer el uso de logos en referencia a su producto o algunas cuestiones de mercadotecnia, porque precisamente si no mantienen el estatus de la certificación como vigente, pues obviamente no se puede utilizar. Se considera un término que nosotros conocemos muy bien que se llama información engañosa. Correcto. Es decir, al final, ambigua. Si como tal tu certificado está cancelado y tú sigues promoviendo, pues esto es un engaño a tu cliente, a tu proveedor o directamente a la sociedad o a las partes interesadas que se correspondan, y eso es lo que menos queremos que pase. Es correcto, Lalo. Entonces, pues bueno, pues ustedes ya lo escucharon directamente de los expertos. Lo interesante aquí es que pues ustedes conozcan qué nos dice su certificado y sobre todo que siempre garanticen que su certificado esté vigente y como tal al corriente para que esto pues obviamente sea un reflejo del logro de su certificación. Pues muy interesante el tema, sabríamos que podemos todavía sacar temas al respecto, pero vamos a ir a la siguiente sección donde hay preguntas del público para que son más específicas. ¿Les parece bien? Sí, de acuerdo. Casos del público. Tenemos 2 preguntas. La primera la hace Oyuki López. ¿Qué diferencia hay entre un retiro, suspensión y cancelación del certificado? Ya hablamos un poquito, pero si lo queremos dar como resumen. Muy bien. En su primera pregunta pues sería retiro, que es otra vez una situación grave por el cual el organismo decide retirar esa certificación. La suspensión es una irregularidad, un incumplimiento al estándar como tal. Y la cancelación ya es específicamente cuando la organización certificada pide que se le cancele ya el certificado. O la fecha llegó a su expiración en el mismo certificado como tal. Es correcto. Perfecto. Y hay otra pregunta por parte de Yadira López. ¿Qué pasa con el uso de logos cuando el certificado está en suspensión? Que eso ya lo vimos ahorita. ¿Hay alguna consecuencia si no se retira? Pues eso va a entrar al tema de contrato, ¿verdad? Sí, exactamente. Es lo que acabábamos de comentar, que pues se rompe el acuerdo contractual y como tal se pueden tomar acciones incluso legales. Si es que ya varias veces se le comentó a la organización que dejara de hacer el uso de logos, no presentaron un plan de transición para la eliminación de los mismos y pues se ve que lo siguen utilizando de manera incorrecta, ¿no? Ok. Como la pregunta, pues obviamente ya estaba semi-respuesta, obviamente gracias por el comentario, Fer, pero por ejemplo, si yo fuera una organización, sé que mi certificado ya no está vigente, pero sigo utilizando el logo y digo, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Hay mecanismos por parte de las marcas, de los esquemas, así como de nosotros, como para revisar que estos logos se estén utilizando de manera adecuada?
Sí, hay encargados en nuestro equipo de trabajo que se encargan de revisar de manera aleatoria a los clientes, tanto a los activos para revisar que estén haciendo el uso adecuado, como a los que ya no están activos. Y se tiene obviamente un listado de las organizaciones que han estado haciendo uso posterior a una cancelación o a un retiro de certificado, y se está constantemente revisando que estén cumpliendo ya sea con los acuerdos que ellos dijeron para la eliminación del uso de logos, o se les están enviando recordatorios constantes de que se elimine de donde lo tenían expuesto. Ok, interesante. Y bueno, también como parte de lo que pudieran ser las mismas organizaciones, hay esquemas muy específicos, en este caso Inocuidad, donde pues ellos también están obligados a revisar que las organizaciones no hagan uso de logos, sobre todo cuando no están certificados o su estatus de su certificado es no vigente como parte del proceso. De hecho, nos ha llegado incluso a tocar que hay esquemas como FCC que detectaron que una organización ya se anunciaba como certificada, incluso todavía no estaba, le faltaba la etapa número 2 y pusieron una no conformidad fuera de sitio previo. Entonces, el uso y revisión de los logos en función de tu estatus, de tu certificación, es una realidad, tanto como responsabilidad como nosotros como organismo de certificación, como de algunos estándares como parte del proceso. ¿Aquí algún comentario que tú quieras hacer, Carlos, al respecto? Simplemente abonar en que es importante que las organizaciones consideren que en todos sus eventos de auditoría, el auditor tiene la obligación de revisar el uso de esas marcas de certificación, y son los primeros que pueden dar la entrada para proceder a una investigación del uso de marca de la organización en cuestión. Eso es cierto, independientemente al esquema, el auditor tiene que revisar el uso de logos durante un evento, y precisamente pues ahí tú sabes que ahí se pueden identificar algunas cuestiones que pues abren este tipo de investigaciones, o también se pueden llegar a poner no conformidades por un mal uso de logos a lo que pudieran hacer las organizaciones, para que ellos lo corrijan y que esperemos que no se vuelva a presentar en el futuro. Es correcto, Lalo. Pues precisamente, pues gracias Oyuki y Yadira, esperemos que los comentarios, tanto obviamente de los que estamos aquí en la mesa de los auditados de Fernanda y Carlos y un servidor, hayan podido responder sus preguntas, y pues vamos a ir a la siguiente sección. El gurú de la auditoría. Pues precisamente llegamos a la parte de las conclusiones. Un certificado en un sistema de gestión se emite por 1 o 3 años de vigencia, dependiendo del estándar a certificar y las reglas del mismo estándar. El certificado cuenta con información de trazabilidad, fecha inicial de certificación, cuando se obtuvo el certificado, fecha de decisión de la certificación, cuando el comité otorga el certificado a la organización, y el periodo de vigencia, que es precisamente el registro, y que pues nos va a dar directamente en qué momento va a ser cancelado por fecha el certificado. Los estatus básicos de un certificado de un sistema de gestión son suspendido, cancelado, retirado y expirado, que pues ya hablamos un poquito al respecto, y que pues obviamente queremos que quede muy claro cuáles fueron estos estatus. ¿Su comentario final, Fer? Pues bueno, a mí me gustaría comentar que es importante que las organizaciones certificadas conozcan todos los requisitos, tanto los de su esquema como tal, como los de la normativa y como los que comentábamos de uso del logo, para que pues eviten caer en estos estatus. Y de igual forma, pues esta información es importante para los proveedores, ¿no? Que conozcan de qué forma podemos confirmar que un certificado está o no está activo. Ok, perfecto. Carlos, ¿tu En comentario mi caso, final? pues invitar a las organizaciones que puedan mantener esta certificación, que sigan las reglas de tanto su esquema como los contractuales con su organismo, y que puedan seguir disfrutando de tener una certificación válida, de los beneficios de una certificación válida, es correcto. Que como tú lo dijiste, que eso es pues el deber ser y lo que buscarían las organizaciones para poderlo demostrar. Entonces, pues el tener un certificado muchas veces pues nos ha pasado, lamentablemente, en el mercado. Quiere decir que a lo mejor la organización no tiene su estatus adecuado. Entonces también esto, cuando lo utilicen ustedes como parte de una evaluación de proveedores, no es solamente tener el certificado, también dentro del trabajo que se debe hacer es ver la vigencia de y el estatus, sobre todo porque puede haber penalizaciones que a lo mejor no se ven, y eso pues el documento no estaría sirviendo para, como tú bien lo dijiste, gozar de la certificación y tener obviamente una comunicación activa a través de este documento. Es correcto. Pues muchísimas gracias, Fer, Carlos, por todos sus comentarios, que han sido de mucha utilidad para obviamente aquellos que nos están escuchando, y sobre todo dejar la cosquillita de poder revisar ese certificado, o incluso ir a las páginas que nosotros hicimos referencia para poder buscar a las organizaciones que a lo mejor laboran con ustedes, y si encuentran alguna pues irregularidad,
Puede ser alguna parte que a lo mejor pues eso tendrá que ver con su organismo de certificación, y aquí es donde pues también entra ese servicio de comunicación entre las organizaciones. Entonces, pues muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias, Esperemos Lalo. que no sea Gracias a ti, Lalo. la última, y los esperamos pronto. Y para aquellos que nos están escuchando, no se pierdan de todos los contenidos que hemos preparado. Estén al pendiente del siguiente capítulo de podcast. Recuerden que esta es una producción de Global Standard. Compartimos conocimiento. Nos vemos en la próxima. Acabas de escuchar un capítulo más de nuestro podcast. No te pierdas nuestro siguiente episodio en el podcast de los sistemas de gestión. Una producción más de Global Standards. ¿Te gustó este contenido y te quedaste con ganas de más? Te invitamos a que veas nuestros videos relacionados.